Eric, el tercero de los Calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Bueno, llamarse John William Cook y ser uno de los mayores referentes de la militancia nacional, del peronismo cuando existía, no deja de ser una paradoja. Pero bueno, quizás también nació en la ciudad de las paradojas, en La Plata, John William Cook, en 1919, y se nos fue muy rápido, se nos fue en 1968, una vida muy corta y muy llena de todo, pero sobre todo de política, de compromiso y de acción. Por supuesto, antes del peronismo estaba el radicalismo, y militaba John William Cook justamente en la Unión Universitaria Intransigente, y tenía contacto con las ideas de Forja. Se recibió de abogado en 1943, adhiere al peronismo, a la Revolución Nacional, que empezó en el 45-46, y es electo con solo 25 años, siendo el diputado más joven, para el periodo 1946-1952. Quizás por eso le decían Bebe a Cook, y que le quedó como sobrenombre, también porque siendo tan corpulento, teniendo una cara a veces aniñada, se le decía Bebe amablemente, el Bebe Cook, el más joven de nuestra bancada allá en el año 46. También estaba mi abuelo en esa época, así que se deben haber cruzado. Mi abuelo era radical, cuando el radicalismo existía también. Bueno, el asunto es que tiene una destacada actuación en el Congreso, en la Cámara de Diputados. De hecho, es uno de los que es el miembro informante para la expropiación del diario La Prensa, cosa que quedará, por supuesto, maldito por siempre, ¿no? En 1951 expropiar un diario de la oligarquía como La Prensa, y dárselo a la CGT, entonces era todo un acontecimiento. Ya incluso en ese momento el Bebe Cook empezaba a molestar un poco, incluso entre los propios peronistas más de derecha, que lo veían a Cook como una persona con ideas demasiado avanzadas, con ideas demasiado de izquierda. Cuando fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, Cook va a la plaza y defiende de las armas a la mano el gobierno constitucional. Es decir, que no era únicamente un intelectual, un pensador, un diputado, un representante del pueblo, sino que también una persona de acción, una persona de probado coraje físico. 1955, cuando la mal llamada Revolución Libertadora, ¿cómo joden con la libertad, no? Revolución Libertadora y fusilan gente. Libertarios y instauran el fascismo. Es, 0600 Freud, por favor. Bueno, la cosa es que cuando en 1955 es derrocado Perón, Cook enseguida empieza a armar todo lo que se va a llamar la resistencia peronista, pero rápidamente es tomado preso, cae preso, y acá hay una secuencia en la vida del Bebe Cook que es realmente impresionante, que cae preso Cook y recorre diferentes cárceles. Lo mandan a la cárcel de Ushuaia, que Pettinato, el padre del cantante, del personaje público, Pettinato era el que manejaba todo el sistema penitenciario con el peronismo, y había hecho reformas de avanzada. Ya no se usaba más el traje a rayas, se mejoraba la condición de los internos y de las internas, pero sobre todo había cerrado la cárcel de Ushuaia por considerarla inhumana. La cárcel de Ushuaia evidentemente era la isla del diablo, se podría decir, pero vista del lado argentino, del cual además era muy difícil escaparse porque no había dónde ir y porque el frío liquidaba todo. Así que los golpistas, el golpe cívico-militar de 55, vuelve a abrir la cárcel de Ushuaia y allí va a dar con sus huesos nuestro joven John William Cook. Después también lo trasladan de nuevo a Río Gallegos. Bueno, es todo un recorrido de cárceles, pero no esas cárceles
recibe una carta que nadie había recibido antes, ni nadie volvería a recibir. Al doctor John William Cook. Por la presente, autorizo al compañero doctor John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor John William Cook el mando del movimiento. En Caracas, a 2 días de noviembre de 1956, Juan Perón. Y sí, con esta carta que le llega a la celda, Perón va a nombrar, por única vez por escrito, va a nombrar a un delegado. Y recordemos que Perón en ese momento está en las rutas del exilio, tratando de que no lo maten. Pero frente a la posibilidad de la muerte, decide el general nombrar a John William Cook como su heredero. Después diría Perón, mi único heredero es el pueblo. Bueno, pero antes del pueblo estaba John William Cook. En esta carta, que como dije, nadie recibió antes, ni nadie recibirá después. John William Cook estaba preso con gente variopinta del movimiento nacional, para decirlo de alguna manera. Guillermo Patricio Kelly, Héctor Cámpora, Jorge Antonio, varios más. Y obviamente, lo primero que hace un preso es pensar cómo escapar. Pero de Ushuaia era muy difícil escapar. En un momento lo trasladan a Río Gallegos, a la cárcel de Río Gallegos, donde ahí no estaban gendarmería, no estaba el ejército, sino que estaba el servicio penitenciario. Jorge Antonio y Héctor Cámpora, que no se llevaban muy bien, parece, aunque compartían habitación, día Cámpora le dice a Jorge Antonio, ¿así que se van a escapar? ¿Cómo sabés? Le contesta Jorge Antonio. Y flaco, sacaste toda la foto de tu familia, la foto de tu esposa, de tus hijos, todo. Bueno, y en ese momento Cámpora también entra en el plan de escape. Mediante un somnífero administrado vía mate a los carceleros, todos caen dormidos, salvo uno al cual se le saca las armas, y salen estos personajes, John William Cook, Cámpora, Jorge Antonio, salen porque tiene que venir a pasarlos a buscar un auto. Y el auto no llega, y hace frío, mucho frío, y el auto no llega y hace frío. Tanto que Cámpora le dice a Jorge Antonio, che, ¿y si dejamos el escape para otro día? Y ahí al final aparece el auto. Imagínense, todas personas grandes, Cámpora muy alto, el bebé Cook muy voluminoso. Bueno, al final logran entrar todos en el auto y hacer el camino hacia Chile. Hacer el camino hacia Chile sabiendo que hay 7 kilómetros en los cuales tienen que empujar el auto para que la gendarmería argentina no se avive. Y resulta el escape, y resulta entonces la libertad para John William Cook. En esas circunstancias, y trabajando y comunicando siempre con los peronistas dentro de la patria y manejando la resistencia, lo que sería ese movimiento popular espontáneo, la época de los caños peronistas, que era un explosivo puesto justamente dentro de un caño o dentro de un caño de metal o de un caño de cemento. Lo que va a suceder es que Cook, ya en pareja con quien sería su compañera de toda la vida, Alicia Eguren, va a Cuba a un congreso político, y ahí hay una revelación para Cook, que es precisamente la Revolución Cubana. Estamos en 1960, y ahí Cook ve cómo la lucha por la liberación nacional, la revolución social y el antiimperialismo son inseparables. No puede, y Cook ahí ve en la Revolución Cubana, se hace muy amigo del Che, el bebé Cook participan también junto con Alicia Eguren, y él reciben instrucción militar y participan en la
en la batalla de Playa Girón, después en la campaña de las Sierras del Escambray, que era para derrotar una contrainsurgencia que se había instalado ahí en la mitad de la isla, y es cuando le dice a Perón de ir a Cuba. Y Perón dice que no es el momento, no es la circunstancia, y que adoptar una posición así, de hecho, lo que haría es volcar el movimiento hacia un ala del movimiento, hacia un ala ideológica, y abandonar la otra. Y ahí Cook empieza un poco a criticar a Perón. Hay una correspondencia Perón-Cook que es esencial, en la que se mandan cartas. Ambos son dos personas, Cook y Perón, que escriben muy bien y que reflejan también el momento político que se veía. Claro, estaba la Revolución Cubana, estaba la descolonización en África, todavía el imperialismo no tenía el oropel del que disfruta hoy, y ser cipayo era un insulto. Y Cook va a seguir escribiendo, va a seguir militando, hasta que va a fallecer en 1968 de cáncer de pulmón en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta evocación de Cook, un rápido raconto de su vida, nos permite traer a colación algunos conceptos que yo creo que el bebé Cook nos ha escrito con total intención desde el Comando Celestial, para que ilumine un poco nuestro camino y para que reflexionemos. Al principio había mencionado esa frase: dentro del régimen nos esperan solo frustraciones y derrotas y pequeños triunfos que serán desastres. Es decir, el peronismo tiene que ser un partido anti-régimen, anti-sistema. No hay que hacer sonrisitas cómplices a la Cámara de Comercio argentino-norteamericana. No podemos tener hoy una dirigencia mayormente cooptada por las embajadas de Estados Unidos, por las embajadas del Reino Unido y por la embajada de Israel. Como bien decía Picone, que se va a hacer un acto hoy en Diputados sobre el tema Palestina. Liberación nacional, justicia social, antiimperialismo. La unidad para Cook es indispensable. Y la unidad, dice, es un paso previo al triunfo popular. Pero lo principal es para qué hacemos la unidad. ¿Cuáles son los objetivos cercanos, como por ejemplo las elecciones, y cuáles los grandes objetivos? ¿Unidad para simple usufructo politiquero? No. Sí, en cambio, para dar las grandes batallas por la soberanía nacional y la revolución social. En la lucha contra el régimen llegaremos más pronto a la unidad forjada en la acción. Es decir, que para Cook la unidad no es algo anterior a la acción, sino que es en la acción se construye esa unidad. Ahora que dicen unidad hasta que duela, y en realidad quiere decir unidad hasta que te duela, ahora que dicen unidad y disciplina, y es sí, unidad para mí, disciplina para vos, estos conceptos de Cook son esenciales para entender que la unidad no es un fin en sí mismo, como se parece decir ahora, sino que es un instrumento. Es un instrumento de liberación nacional, la unidad. Unidad para fortalecer un liderazgo. Sí, pero ese liderazgo tiene que decir algo. No podemos ser eternos adoradores de la década ganada, con sus luces y con sus sombras. Los militantes no estamos para ser cuidadores del museo de esa década ganada. Tenemos que llevar una propuesta a la sociedad. Y eso se llama programa político, se llama plataforma, se llaman principios de acción. Cook también habla, y esto es muy interesante, habla de la burocracia, de la burocratización del movimiento. Pero no toma burocracia en el sentido que a veces lo tomamos muchas veces nosotros, sino que el diputado que tenga fueros, el gremialista que tenga licencia sindical, está bien. Eso no es ser burócrata. Burócrata, dice Cook, es aquel que adopta la agenda moral, la agenda política del enemigo. Es aquel que en un puesto de poder acepta precisamente lo que quiere el enemigo. El burócrata
dice Cook, quiere que caiga el régimen, pero también quiere durar. Espera que la transición se cumpla sin que él abandone el cargo de oposición. Se ve como el representante o a veces como el benefactor de la masa, pero no como parte de ella. Su política, la política del burócrata, es una sucesión de tácticas que el burócrata considera que sumadas aritméticamente y extendidas en lo temporal configuran una estrategia. Y lo quiero repetir porque está hablando de lo que le está sucediendo al peronismo hoy. El burócrata es el tipo que adopta los valores del enemigo. A ver, vamos a poner un poquito las cosas en claro. Los radicales son nuestros adversarios. Milei es el enemigo. ¿Ya? Entonces no tratemos a los lobos como si fueran perritos falderos. El burócrata quiere que caiga el régimen, pero también quiere durar. Espera que la transición se cumpla sin que él abandone el cargo de oposición. Se ve como el representante o a veces como el benefactor de la masa, pero no como parte de la masa. La política del burócrata es una sucesión de tácticas que consideran que sumadas aritméticamente y extendidas en lo temporal configuran una estrategia. Hola, Movimiento Nacional, ¿escuchaste el B de Cook? Una sucesión de tácticas que los burócratas consideran que sumadas van a formar una estrategia. Como por arte de Birlibirloque, tal cosa no existe. Además, el todo es superior a la suma de las partes. También el B de Cook nos ilustra acerca del policlasismo del Movimiento Nacional. Y Cook dice que el peronismo no debe ser clasista, sino que debe ser multiclasista, policlasista, alianza de clases entre los sectores medios y los sectores obreros, sí. Pero dentro de esa alianza de clases es el pensamiento y la acción de los trabajadores la que debe ser hegemónica, no otra. Policlasismo sí, en la composición. Clasismo en la concepción, porque somos al final una clase nacional, no solo el sector de los trabajadores, sino también el de los patriotas. Entonces es ahí donde nosotros podemos volver a la liberación nacional, a la justicia social, al antiimperialismo. No hay política, no hay soberanía, si no hay antiimperialismo. Y como bien señalaba Picone, hoy parece que todos le hacen sonrisitas cómplices al imperialismo. ¿Qué decir ahora que se nos está acabando la emisión? Que por supuesto Norberto Galazo tiene un libro sobre Cook, que recomendamos, que hay que leer a Cook en el texto, los apuntes para la militancia, la correspondencia Perón-Cook, y de ese modo darnos cuenta que la teoría política, como decía el propio B. Cook, no es una ciencia enigmática, sino es un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ellas. Entonces, ahora entendemos por qué quieren destruir la política y por qué hay tanto cómplice que quiere destruir la política, porque es un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ellas. Muchas gracias.